Amigos, ¿qué tal? Hoy es 12 del 04 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Admiten la demanda con la que empleados públicos buscan subir su salario. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió admitir la demanda por medio de la cual los trabajadores estatales le piden al gobierno nacional que decrete con urgencia el incremento de su salario para el 2017. De acuerdo con la demanda, este incremento debió haberse expedido el pasado mes de enero. Por esa razón, los funcionarios públicos decidieron demandar al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Liliana Caballero Durán, para que lo más pronto se dé el aumento del salario a más de 1 millón de empleados. Al revisar esta petición, el tribunal consideró pertinente, comillas, admitir la demanda con pretensiones de cumplimiento, la acción de cumplimiento instaurada por el señor Hernán Gustavo Garrido Prada contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de Función Pública, cierra comillas, dice el documento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El texto en el que exponente el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón dice además que en los próximos 20 días las partes podrán hacer llegar las pruebas al proceso sobre el salario correspondiente al salario de los empleados públicos. Dentro de las pretensiones del abogado Germán Gustavo Garrido Prada están la de exigir un pago por la mora de 3 meses en la que se han visto los trabajadores públicos por cuenta de los retrasos del gobierno nacional. Comillas, que se pague la indexación sobre los incrementos salariales pagados tardíamente y se reconozcan los intereses de mora, cierra comillas, dice el jurista. Según la acción judicial, el no incremento del salario a más de 1 millón de trabajadores estatales les ha afectado su poder adquisitivo desde la implementación de la reforma tributaria. En temas políticos, presentamos el informe del director. Se atrevieron contra Maduro. Siempre hay una primera vez, y esa ocurrió en Caracas con ocasión del 5º día de protestas callejeras contra la dictadura. Los manifestantes se atrevieron y lanzaron huevos y piedras contra la humanidad del presidente Nicolás Maduro, quien lucía sus mejores galas en un desfile militar. Luego estaba más que protegido contra los actos callejeros en su contra. Maduro lucía la banda y las joyas presidenciales en un jeep militar descubierto rumbo al aeropuerto. Las imágenes de la televisión registraron el hecho, es decir, a los cuerpos de seguridad tratando de evitar la agresión y a todas luces impedir que los manifestantes hicieran blanco en la humanidad del tirano. En las redes sociales se dice que los objetos lanzados eran huevos y piedras. Un video aficionado circuló en Twitter en el que se muestra cómo fue la agresión. Las imágenes fueron difundidas por políticos opositores al régimen. Lo preocupante para el sistema es que por primera vez la poderosa seguridad del dictador fue penetrada, y de qué manera, lanzando huevos y piedras, que el excandidato presidencial Enrique Capriles comentó, comillas, termina de irte, @Nicolás Maduro, por donde vayas los venezolanos te aborrecen, ahora en Bolívar, cierra comillas. Estos actos han animado y multiplicado las protestas que podrían aumentar considerablemente si, como ha trascendido, las fuerzas del orden ya no son tan fieles al gobernante por la escasez de alimentos, medicamentos, la violencia generalizada y el desempleo, amén de que la población infantil muere sin recibir atención médica garantizada. Las necesidades entran por los ojos y estos ven a diario las gentes morir de hambre por falta de medicamentos, de alimentos, y los medicamentos por los ultrajes de la fuerza pública y los desmanes de la delincuencia. Maduro mira impasible e insensible, como si tal cosa no estuviera ocurriendo. Esa indiferencia total que se observa creciente todos los días son el detonante del fin de una dictadura que llegó al límite que no se veía venir tan fácilmente
por los controles estatales que ya vulneraron las fuerzas opositoras, que no bajarán la guardia hasta que la dictadura caiga de la manera más estrepitosa posible, pues el pueblo venezolano no resiste tanta indiferencia estatal frente a las necesidades más sentidas por todos, sin excepción alguna. En temas políticos, este fue el informe del director. Venezuela cumple una semana de protestas con decenas de heridos y detenidos. Las protestas de la oposición venezolana cumplieron este martes una semana con un saldo de al menos un muerto, decenas de detenidos y heridos en medio de la tensión que detonó la sentencia que traspasó las facultades del Parlamento al Supremo venezolano, revocada días después. Una muerte en medio de estas protestas se confirmó ayer. Se trata de Daniel Alejandro Queliz Araca, que según el Ministerio Público venezolano perdió la vida durante una manifestación opositora en la ciudad de Valencia, en el centro estado de Carabobo. Según información de la Fiscalía, Queliz se encontraba en una manifestación en una urbanización en la que se presentaron funcionarios de la policía del estado Carabobo y el joven resultó herido en el cuello por un impacto de bala. El jueves pasado, otro joven fue asesinado en el estado Miranda, presuntamente por un policía que ya fue detenido, aunque la Fiscalía asegura que esta víctima recibió un disparo durante una protesta. El gobierno sostiene que su muerte no fue en una manifestación y el policía que la ocasionó no era antidisturbios, sino el servicio de tránsito terrestre. Las protestas de la última semana han causado más de 200 heridos, según la oposición, y la ONG Foro Penal Venezolano habla de 134 detenidos. Estas manifestaciones han ocasionado también varios daños, producto de los enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo del grupo encapuchados que participan entre las multitudes opositoras para repeler a los agentes. Al menos 40 personas serán representadas ante los tribunales por estar presuntamente incursas en hechos violentos ocurridos en las protestas opositoras de ayer en los estados Lara al oeste, Miranda centro y Caracas, precisó la Fiscalía. 3 de las 4 manifestaciones registradas el pasado día martes, jueves, sábado y lunes han sido guiadas hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, donde han intentado, sin éxito, exigir al jefe de ese despacho, Tarek William Saad, que denuncie la supuesta ruptura del hilo constitucional de la sentencia del Supremo. Saad, que ya ha desestimado la solicitud de los opositores, denunció hoy que 7 oficinas del organismo que dirige fueron atacadas por grupos violentos en Caracas y en 5 ciudades del interior del país caribeño. El defensor detalló que entre los despachos afectados está uno ubicado en el municipio Libertador de Caracas, así como otros de los estados Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Portuguesa y 2 en Trujillo. Todos los intentos de los opositores de marchar hacia el oeste de la capital venezolana, asiento de los poderes públicos y gobernado por el chavismo, han sido impedidos por miembros de la fuerza pública que emplearon gases lacrimógenos y agua para dispersar a los manifestantes. Una decena de diputados de oposición acudió a la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana para rechazar la represión que aseguran haber sufrido por parte de la fuerza pública durante las manifestaciones. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, se refirió a los hechos de la última semana como actos violentos y ha dicho que espera un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA, al respecto. Aseguró que el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución venezolana pacíficamente y sin armas, por lo que llamó a la sensatez y reiteró que las diferencias y problemas se dirimen con diálogo constructivo. El chavismo, que ha marchado el martes y el jueves en el oeste de Caracas sin que se reportaran saldos negativos, volvió hoy a las calles para rememorar los sucesos violentos que desalojaron de forma temporal del poder al fallecido Hugo Chávez en abril de 2002. El jefe de la bancada oficialista en el Parlamento, el diputado Héctor Rodríguez, recordó la fecha y pidió a los simpatizantes del chavismo continuar defendiendo la democracia. Pese a los saldos
la oposición venezolana presentó una agenda de nuevas protestas contra el gobierno que iniciará con actividades en los 335 municipios del país el próximo jueves para exigir la restitución del hilo constitucional. En la capital venezolana, los opositores han sido convocados a partir de mañana para acompañar una procesión del Nazareno de San Pablo, una de las tradiciones más antiguas del país y que se celebra cada miércoles de Semana Santa en el oeste de Caracas. Además, la oposición reiteró la convocatoria para una actividad del próximo 19 de abril e informó que realizará otras más en los días cercanos a esa fecha. Para ese mismo día 19, fecha en que los venezolanos celebran uno de los pasos independistas de la nación, el chavismo convocó a otra marcha para cerrar un ciclo de actividades de calle en el marco de la conmemoración de los 15 años del golpe que sacó brevemente del poder al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Empresas con vía libre para cultivar marihuana. Una fotocopia de la cédula, el pago de una tarifa cuyo valor está por definirse y la declaración juramentada de procedencia de ingresos son los tres requisitos con los que una persona puede solicitar una licencia ante el Ministerio de Justicia para cultivar marihuana medicinal. Así lo establece el decreto 613 del 10 de abril de 2017, firmado por los ministros de Justicia, Salud y Agricultura. Esta norma la estaban esperando todas las empresas que trabajan en el cultivo de marihuana con fines medicinales. También estaban a la expectativa pequeños cultivadores de esta planta que quieren dar un paso a la legalidad. Federico Koch Correa, horticultor con 30 años de experiencia y director ejecutivo de Farmacielo, una compañía radicada en Río Negro, Antioquia, es uno de los empresarios que estaba esperando este decreto para empezar a trabajar. Esto era básicamente lo que necesitábamos para comenzar a operar. Habilita realmente los cultivos y las licencias. Además es importante porque precisa las licencias con fines científicos y de procesamiento. Nosotros estamos interesados en todas las posibilidades. El decreto también nos abre la puerta para desarrollar un mercado interno medicinal de cannabis. Si bien empresas como Farmacielo ya pueden tramitar las licencias y presentar sus proyectos ante los Ministerios de Salud y de Justicia, hace falta una resolución que precise, por ejemplo, las tarifas que le solicitará el gobierno a los cultivadores. El senador Juan Manuel Galán, autor de la ley 1787 de 2016, la cual crea un marco regulatorio del uso médico y científico del cannabis, precisó que el decreto es útil en la medida en que ayuda a que pacientes tengan acceso a medicamentos de calidad, seguros y a buen precio. Con el decreto, además, Galán asegura que, comillas, se facilita el acceso a las licencias para pequeños y medianos cultivadores. Además, es muy interesante que se pueda hacer la sustitución de cultivos a través de cannabis medicinal, es decir, no se van a legalizar cultivos preexistentes, sino que deben arrancar desde cero. El doctor Andrés Villegas, coordinador del Neurobanco del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia, señala que la marihuana tiene algunos principios favorables, pero depende de unas condiciones estrictas del paciente para suministrarla. Se utiliza principalmente en pacientes que se encuentran en un estado crítico. Sin embargo, no se puede considerar como la gran panacea que resuelva todos los problemas. Toda esta reglamentación, sin embargo, se refiere únicamente a la marihuana medicinal. Como lo explica el senador Galán, comilla, la marihuana recreativa es un tema completamente distinto. Colombia es un país dignatario de la Convención de Naciones Unidas que no autoriza la marihuana para esos usos, solamente la avala con fines medicinales y de investigación científica, cierra comillas. La primera declaración que hace el decreto es que bajo ninguna circunstancia se otorgarán licencias a personas naturales o jurídicas que pretendan adelantar las actividades en predios que se encuentren en parques nacionales
o en áreas protegidas. Después de presentar los documentos necesarios para adquirir la licencia, el gobierno estudiará durante un plazo de 30 días que acredite todas las condiciones para cultivar la licencia. En caso de ser aprobada, tendrá una duración de 5 años. Vale la pena señalar que el cultivador puede presentar una solicitud para obtener una licencia de fabricación de derivados del cannabis para uso de semillas, para siembra, para cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y para plantas de cannabis no psicoactivos. Dependiendo de la licencia que el cultivador desee adquirir, varían las exigencias para obtener una licencia de uso de semillas para siembra. Por ejemplo, los ministerios de Justicia y Salud señalan que se debe indicar el número de la matrícula inmobiliaria en los casos de los inmuebles que se encuentren debidamente registrados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. También se deben presentar los planes de fabricación y el calendario de actividades a desarrollar. Para importación y exportación, el gobierno exige un registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Posteriormente será necesario hacer una descripción de los equipos y las áreas donde se realizarán las actividades según la modalidad solicitada, que incluya medidas y dimensiones, así como los registros fotográficos correspondientes. A la fecha, el gobierno ha otorgado 6 licencias a las siguientes empresas: Farmacielo, Canadá, Colombia; Connavida, Canadá; Econavis en Colombia; Ecomedics, Colombia; Conalivio, Colombia; y Pideca, Colombia. Un dato importante es que, con el propósito de promover las actividades de mayor valor agregado a esta nueva industria, no será posible exportar la materia prima flor de cannabis sin procesar, señala el Ministerio de Salud. Actualmente, en países como Estados Unidos utilizan la marihuana medicinal para tratar a pacientes con VIH, Alzheimer, artritis, asma, cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple y dolores crónicos. Atención, Colombia espera visto bueno de 3 comités para ingresar a la OCDE. A Colombia le hace falta el visto bueno de los comités de comercio, asuntos laborales y gobernanza de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE para finalmente ser aceptado como el miembro número 36 de los países que integran este club global de buenas prácticas. Así lo reportó ayer la ministra de Trabajo, Clara López Obregón, después de exponer en días pasados los avances del país frente a las recomendaciones que formuló el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Laborales, el SAC, de ese organismo con sede en París, Francia. De esa manera, el gobierno ya obtuvo aprobación de 20 comités en el proceso de postulación que comenzó desde septiembre de 2013. Por ejemplo, ya se tuvo visto bueno en materia de seguros y pensiones, gobierno corporativo, manejo de información, política científica y tecnológica, asuntos financieros, desarrollo territorial, estadística y asuntos fiscales, entre otros. Si el comité laboral del organismo da su aprobación, es probable que se pueda cumplir el pleno acceso a la OCDE a mediados de este año, como aspira el gobierno. Ya en octubre pasado, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en visita oficial a Bogotá, dio un espaldarazo a la incorporación al destacar la aplicación de mejores prácticas en varios frentes del Estado y actividades económicas. Comillas, Colombia ha adherido a muchas declaraciones e instrumentos que tenemos ya en la práctica. Colombia es de la familia y lo que falta es que pase a la última etapa, a la formalización de la membresía, cierra comillas, comentó Gurría en esa oportunidad, luego de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos. En su exposición ante la OCDE, la ministra de Trabajo expuso el crecimiento del 6,5% de 2010 a 2016 hasta 36,3% en cuanto a la tasa nacional de formalidad extendida por el organismo, como empleos con prestaciones sociales de salud y de pensión. Comillas, hemos mostrado avances concretos y cifras en cada uno de los
puntos que la OCDE nos ha hecho recomendaciones en materia laboral. Tenemos destacados logros en la política de trabajo decente, cumplimiento de la normalidad laboral, una agenda normativa muy amplia y una importante reducción de violencia sindical, entre otros aspectos, comentó la ministra de Trabajo en un comunicado. En cumplimiento de normas laborales, la funcionaria reportó a la OCDE que solo en 2016 se impusieron 2.218 sanciones a empresas, es decir, un 49% más que el año anterior, y totalizaron 157.000 millones de pesos. Por su parte, la vicefiscal general María Paulina Riveros expuso estrategias de investigación penal para evitar la violación de los derechos de los trabajadores en el país. Agregó la funcionaria en el reporte oficial que 475 sindicalistas cuentan actualmente con esquemas de protección y se han dado 35 órdenes de captura por homicidios a este grupo entre 2011 y 2016. Finalmente, la delegación expuso ante la OCDE la agenda legislativa laboral en curso, con propuestas sobre derecho a la negociación colectiva a los trabajadores independientes, negociación colectiva por rama de actividad, regulación en la celebración de pactos colectivos y regulación de la representatividad sindical. Clásico entre América de Cali y Deportivo Cali a media máquina. América de Cali recibe hoy a Deportivo Cali por la tercera fecha de la Copa Águila. Los equipos de la ciudad formarán con nóminas mixtas en una nueva edición del derbi vallecaucano que, sumado al regreso de la hinchada visitante, promete ser entretenido por las necesidades con las que llegan los dos equipos. América de Cali necesita recuperar la confianza de que su hinchada ha perdido en las últimas fechas, donde los rojos no han sido constantes en su nivel. El clásico ante Cali es la mejor oportunidad. Tanto jugadores como cuerpo técnico han sido autocríticos con lo anterior. No obstante, son conscientes de que con Deportivo Cali es un juego aparte, donde lo que importa es sumar. Comillas, en el partido pasado América jugó mucho mejor que el Cali, pero ellos ganaron y de eso es que se acuerdan, cierra comillas, afirmó el volante Camilo Ayala. A esto se suma Carlos Bejarano, para quien, además de ganar, hay que convencer a la hinchada roja de que el equipo podrá salir de esta inestabilidad. Urgimos de resultados positivos, hay que seguir creyendo y trabajando, dijo. Por su parte, el técnico Hernán Torres planteará una nómina mixta con jugadores que no han estado desde el inicio con los rojos en las últimas fechas. Según Torres, esto le permitirá que vayan cogiendo el nivel de competencia. También tenemos el domingo un partido con 11 Caldas, y si logramos que lleguen con buen ritmo, Torres es consciente de las virtudes del rival y su buen rendimiento en las últimas fechas, por lo que espera que sus dirigidos jueguen sin errores, sin desidia, como la tuvimos en el partido pasado. Si América propone y hace lo que está acostumbrado a hacer, vamos a tener un buen resultado. Para lo anterior, el equipo rojo estuvo trabajando la pelota quieta, virtud del rival que les costó la derrota en el último encuentro. No obstante, para Carlos Bejarano, si hacemos lo que trabajamos en la semana, en la forma que se estudió al rival, vamos a sacar provecho de los espacios que ellos nos den en su momento. De lo anterior, Torres dio un mensaje claro en el entrenamiento de ayer en la mañana, comillas, me las estoy ingeniando para que no nos cabeceen, cierra comillas, dijo, a la vez que sentenció, nosotros no nos rendiremos. El ingreso de los aficionados será a partir de las 4 de la tarde. Se permitirá utilizar trapos, banderas, sombrillas, gorras e instrumentos en las tribunas de norte y sur. En las localidades anteriores podrán entrar niños mayores de 14 años. Las posibles formaciones: América, Luis Enrique Neco Martínez, Juan Camilo Angulo, Juan Camilo Pérez, Efraín Cortés, Arnold Palacios, Johnny Vázquez, William Arboleda, Jason Lucumí, Brian Angulo, Santiago Silva y Yorleis Mena. Con la
dirección de Hernán Torres. El Deportivo Cali con Pablo Mina, Nilson Castrillón, Germán Mera, Juan Sebastián Quintero, Jonathan Murillo, Abel Aguilar, Kevin Balantas, Fabián Zambuesa, Andrés Felipe Roa, César Amaya y José David Lloreda, con la dirección técnica de Héctor Cárdenas. Que gane el mejor. Hasta aquí temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, de lunes a viernes en este horario, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía. Los espero el próximo lunes. Buenas noches.